Muy bien, en esta ocasión vamos a estar trabajando ahora con los formularios. Son muy poquitos datos, pero hay que prestar bastante atención porque tenemos algunos elementos conocidos como pseudoclases para modificar. Vamos a asignar algunas clases. Tenemos, en el caso del section, si prestamos atención, el color del fondo es exactamente igual al color que tenemos en esta parte. Por lo tanto, la clase que vamos a utilizar será color 1. Ahí ya tenemos nuestro color de fondo. Ahora, en el H3, el tamaño vamos a reutilizar el mismo, que es el de encabezado país. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Tenemos lo que es la separación y el tamaño. Acá en este div vamos a reutilizar caja contenedora nuevamente. Ahora vemos como el contenido quedó acá en el medio. Después vamos a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Luego el formulario, no le voy a añadir ninguna clase. Como tenemos un único formulario, directamente voy a utilizar la etiqueta form para hacer los cambios. En el caso de los labels, vamos a ir acá al original, tenemos este formato es exactamente el mismo que este que está acá arriba. Por lo tanto, vamos a utilizar en los labels la clase info. Entramos en la etiqueta label, con la tecla Alt presionada, le asignamos la clase info. Y acá vemos cómo tiene el mismo tipo de letra y el tamaño. Algo que nos está faltando, que no tiene nada que ver con el tema del CSS, es la información que aparece por defecto en las cajas de texto. Si nosotros vamos acá, tenemos un pequeño texto a modo de ayuda para que el usuario sepa qué información debe colocar dentro. Si hacemos un clic, vemos cómo esta información desaparece y nos permite insertar información. Y al hacer un clic afuera, vuelve nuevamente estos datos. Este atributo se lo conoce como placeholder. Por lo tanto, tenemos que ir dentro de las cajas de texto y acá le agregamos el atributo. Y acá vemos cómo ya tenemos la información. Al momento de hacer un clic, vemos que no desaparece. Recién al momento de escribir se borra el mensaje de ayuda. Eso sí, lo vamos a estar manejando y modificando mediante CSS. Vamos a hacer unas modificaciones en el form. Vamos a aplicarle un border para ver por qué quedó en el centro. Y acá tenemos que el formulario quedó acá pequeñito. ¿Qué pasa? Está dentro de nuestra caja contenedora y la caja contenedora tiene exactamente este mismo ancho. Entonces le tenemos que decir al formulario que no se preocupe y que ocupe todo el ancho disponible que tenga acá. Por lo tanto vamos a añadirle lo siguiente. Acá vamos a decir, mediante la propiedad flex, le colocamos el valor 1. De esa manera se va a estar expandiendo. Ya vemos cómo quedó. Se expandió al 100% de lo que ocupa nuestra caja contenedora. Ahora vamos a hacer una separación para que quede más separado acá y en la parte inferior. Un margen de unos, vamos a probar con 25 píxeles. Vemos cómo queda separado e incluso le podemos dar un poquito más. Un 50. Ahí queda mucho más espaciado. Ahora vamos a darle formato a nuestras cajitas de texto y al text area. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el código HTML, lo que son las cajas de texto, tenemos la etiqueta input. Y acá nos especifica el tipo de información que se puede ingresar. Donde colocamos el nombre es del tipo text. Donde colocamos el correo es de tipo email. Después tenemos la etiqueta de text area y luego tenemos input y el tipo submit para que sea el botón. Entonces, como tenemos diferentes tipos de datos, no podemos utilizar la etiqueta input en general. Porque, por ejemplo,
si yo le digo que las cajas tienen que tener un determinado ancho o unas propiedades, el botón también va a tener exactamente las mismas propiedades. Por lo tanto, tenemos que especificar qué tipo de input es el que queremos asignarle las propiedades de CSS. Entonces, recordemos que para poder asignar a varios elementos una misma propiedad, agrupamos mediante coma todos los elementos. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Los input, vamos a abrir los corchetes y acá le indicamos el tipo. Entonces, los input que sean de tipo texto, coma. Los input que sean del tipo email, coma. Y los text area. Estos tres elementos van a tener las mismas propiedades. Vamos a asignarle un determinado ancho, un margen interno, guardamos los cambios y vamos a visualizar a ver cómo está quedando. Y acá fíjense que tenemos todas las cajitas del mismo ancho y tienen un margen interno para que no quede demasiado pegado a los bordes de cada una de las cajas. Lo que sí se nota demasiado pegado es la información de las etiquetas, que están muy juntas. Y si miramos el diseño terminado, tiene como una pequeña separación luego de las cajas. Por lo tanto, le vamos a tener que hacer un margen. Vamos a añadirle un margen, pero un margen inferior nada más. Margin bottom de 10 píxeles. Y le vamos a sacar también el borde, porque tenemos este borde negrito que acá en el terminado no está. Y ahí ya lo tenemos. Más espaciado y sin los bordes. Le hacemos los últimos retoques, que es el color de la letra, que no es negro, que es como un grisecito. Y después la fuente, que es Georgia. Si visualizamos bien, nos damos cuenta que en el original el text area tiene un determinado alto y no nos deja cambiar el tamaño. En cambio acá tenemos esta pequeña flechita que nos deja hacer un resize. Por lo tanto, vamos a hacer esos cambios en el text area. Vamos a decirle que el resize tenga su valor en none. De esa manera el usuario no puede cambiar el tamaño. Y le vamos a asignar un alto por defecto. Guardamos los cambios y vamos a visualizar. Y acá tenemos el text area más pequeñito. Ahora vamos a darle propiedades a nuestro botón para que no quede tan pequeñito y se vea un poquito más grande. Por lo tanto, acá vamos a indicarle al input que sea del tipo submit. Vamos a asignarle un margen interno. Si acá colocamos los siguientes 5 píxeles, significa que va a tener esa medida en todos sus lados. Pero yo le voy a colocar 5 píxeles solamente arriba y abajo, y a los costados va a tener 45 píxeles. Entonces, colocándolo de esta manera, le estamos indicando que en el top y en el botón va a tener este valor, y en el left y right va a tener el segundo valor. Si nosotros lo guardamos y lo visualizamos, vemos cómo se ve un poquito más ancho. Vamos a cambiarle también el tipo de letra y el color. El color va a ser un gris y la fuente va a ser Georgia. Y ya lo tenemos listo. Acá tenemos nuestras cajitas de texto, las cuales habíamos escrito mediante el atributo placeholder, le colocamos esta información. Acá vemos en el terminado que ese placeholder, esos textos, están en un color un poco más clarito y cuando posicionamos el cursor cambia ese color. E incluso si hacemos un clic dentro, también desaparece. Así que vamos a ver cómo trabajar con placeholder. Placeholder es un pseudo elemento de los objetos input. Acá vamos a especificarle que vamos a comenzar primero con los que son del tipo texto. Para llamar a un pseudo elemento, hacemos dos puntos
2 veces, ¿sí? Y ahora colocamos placeholder. Esta misma propiedad que le vamos a asignar a la caja de texto, también se la vamos a estar colocando al correo electrónico. Así que volvemos a repetir. Input, type email, placeholder. Y lo mismo para el text area. Ahora vamos a decirle que la fuente es font family, como venimos trabajando hasta ahora, con la fuente Georgia. Y el estilo va a ser cursiva. Y ahora le vamos a asignar también un color. Guardamos los cambios y vamos a visualizar. Y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a decirle, por un lado, que al momento de hacer un clic elimine este borde negro y después también al momento de hacer un clic elimine la información que se encuentra dentro. Por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar input, type text, y lo que tenemos que modificar no es un pseudo elemento, sino que es una pseudo clase. La pseudo clase controla los estados de cada uno de los objetos. En este caso, las cajas de texto, en el momento que le hacemos un clic, se activa lo que se conoce el foco. Entonces utilizamos la pseudo clase focus. Y hacemos lo mismo para el correo. Usamos solamente 2 puntos. Y después también para text area. Para poder sacar los bordes, le decimos outline none. Vamos a probarlo. En el momento que hacemos un clic, vemos cómo ya no aparece el borde oscuro. Ahora tenemos que combinar tanto la pseudo clase como el pseudo elemento, porque al hacer un clic tiene el foco, pero a su vez tenemos que borrar lo que es el contenido del placeholder. Así que volvemos al código y vamos a colocar lo siguiente. Input, type text, y primero vamos a decirle que en el momento que esté el foco activado, vaya al pseudo elemento placeholder y haga las modificaciones en él. Repetimos lo mismo tanto para el email como para el text area. Y acá lo que vamos a hacer es cambiarle el color. Vamos a simular que se está eliminando la información. Y ahora cuando hacemos clic, vemos cómo se elimina. Pero en realidad no se está borrando, sino que se está cambiando el color al mismo color de fondo de las cajas de texto. Como el placeholder es un atributo aparte y no tiene nada que ver con el color real de la caja de texto, cuando nosotros coloquemos información, esa info se va a estar visualizando. Vamos a eliminar el borde que solamente lo usábamos de ejemplo. Dentro del formulario ya lo tenemos. Bueno, lo que es el formulario ya estaría terminado y lo que nos queda es el pie de página y hacerle los efectos con la pseudo clase hover, que significa que cuando coloquemos el cursor encima de un objeto realice una pequeña animación, un pequeño cambio. Lo mismo acá en el menú.